Hola amigos, a continuación trataremos de explicar cómo se resuelven los diversos tipos de ejercicios de suma y resta de radicales. A continuación tenemos un pequeño ejemplo. Entonces decimos 3 quintos raíz cuadrada de 20 menos 8 raíz cuadrada de 12 más 5 sextos raíz cuadrada de 27 menos 1/3 raíz cuadrada de 1/5. Lo primero que debemos interpretar es, suma y resta combinada, viene ahí. El número que está fuera del radical recibe el nombre de coeficiente. El número que está dentro del radical se llama cantidad subradical. El objetivo es tratar de descomponer en factores primos para poder simplificar el radical. Entonces voy a sacar las cantidades subradicales, las voy a sacar aparte y las voy a descomponer en factores primos. Estas tres. Con ese es otro procedimiento. Entonces sacamos acá aparte, sacamos el 20, 12 y 27. Dice que la técnica que vamos a emplear es descomponer en factores primos. Entonces descomponemos acá, recordando los criterios de divisibilidad. Si el número termina en 0 o el número par, se puede sacar mitad. Entonces decimos mitad de 20, 10, mitad de 10, 5, quinta, 1. A este número sería mitad 6, mitad 3, tercera 1. A 27 le podemos sacar tercera 9, tercera 3, tercera 1. Ya los descompusimos en factores primos. Ahora voy a tratar de acomodarlos en la cantidad subradical. Entonces decimos 3 quintos raíz de, como es raíz cuadrada, cuando es raíz cuadrada no se le coloca el 2 acá, porque ya se sobreentiende que hay un 2 imaginario. Si fuera raíz cúbica, pues llevaba un 3 pequeñito acá, raíz quinta lleva un número chiquitico acá. En este caso, como es raíz cuadrada, no lleva nada. Entonces, como es raíz cuadrada, yo debo tratar de organizar grupos de 2, que se repitan. Entonces, en este caso, el grupo de 2 sería así. Sería 2 a la 2 por 5, 2 a la 2 por 5, para reemplazar al 20. Menos 8 raíz de 12. Ese 12 también lo voy a descomponer por grupos de 2, el grupo de 2 está acá. Entonces decimos 2 a la 2 por 3, más 5 sextos raíz de 27. Fíjense que aquí tenemos un grupo de 3, pero la técnica dice que debo organizar grupos de 2, o sea que quedaría 3 a la 2, 3 a la 2 por 3 a la 1. Ahora, todos los que quedaron elevados al cuadrado se simplifican y salen del radical. Debo tener en cuenta la posición del número. Voy a sacar. Ahora me falta acá el último término. Menos 1/3. Decimos menos 1/3 raíz de 1/5. Cuando la cantidad subradical es un denominador, es un fraccionario, perdón, se multiplica, se racionaliza el denominador. ¿Cómo se racionaliza? Multiplicando por el mismo denominador, en el mismo denominador y en el numerador. O sea, vamos a hacer por 5 y por 5. Entonces ahora sí voy a tratar de ir simplificando lo que pueda. En este caso, el exponente igualó al índice, entonces se simplifica. Este que se tachó sale y multiplica al valor que está arriba, porque la cantidad subradical está como numerador. Entonces multiplica el de arriba, sería 2 por 3, 6 quintos, y dentro se quedó raíz de 5 porque este no se simplificó. En este caso sale el 2, multiplica 2 por 8, 16, raíz de 3 que se queda dentro. Acá simplificamos, entonces decimos 3 por 5, 15, 15 sextos, raíz de 3 que se queda dentro, menos, ahora acá me quedaría 1/3, raíz de 5 por 1, 5, 5 por 5, 25, pero lo vamos a dejar como 5 a la 2 para poderlo simplificar. Voy a tratar de simplificar lo que se puede acá para poder sacar ahora. Entonces decimos 6 quintos raíz de 5 menos 16 tercios. Aquí podemos simplificar, podemos sacar tercera 2, tercera 5. Entonces me quedaría 5 medios raíz de 3. Acá voy a simplificar el 5 ya. Fíjese que ese 5 lo simplifico porque el exponente igualó al índice, pero como ese 5 está como denominador, él sale y multiplica al denominador respectivo. Entonces arriba me quedaría el mismo 1 y sería 5 por 3, 15.
Dentro del radical se quedaría raíz de 5. Ahora, ya una vez simplificadas todas las expresiones, voy a mirar cuáles de ellos son semejantes. Entonces, son semejantes estos dos y son semejantes estos dos, porque tienen la misma cantidad su radical. Raíz de 5 y raíz de 5, y raíz de 3 con raíz de 3. Entonces, ahora procedemos a aplicar la propiedad asociativa. Entonces, tomamos los coeficientes de estos dos. 6 quintos menos 1 quinceavo raíz de 5. Y tomamos los otros dos coeficientes ahora. Más, entonces sería menos 16 más 5 medios. Estos dos términos corresponden a raíz de 3. Ahora vamos a tratar de resolver la expresión que está acá. Fíjense que en este caso tenemos una una resta de heterogéneos. Podemos utilizar dos métodos, uno que es multiplicando los dos denominadores y luego cruzado, o buscando el mínimo común múltiplo. En este caso voy a utilizar el mínimo común múltiplo, que me queda más fácil. De estos dos el mínimo común múltiplo sería 15. Entonces decimos 15 dividido entre 5 me daría 3 por 6, 18. Menos 15 dividido entre 15 me da 1 por 1, 1. Ambos corresponden a raíz de 5. Más, aquí colocamos denominador 1 y resolvemos esa expresión. ¿Cómo se resuelve? Como es una suma de heterogéneos, en este caso podemos multiplicarlos así y cruzados. Entonces decimos 2 por 1, 2, y multiplicamos cruzado, teniendo en cuenta las leyes de los signos. Menos por más, menos. 16 por 2 sería menos 32. Más 5 por 1, 5. Ambos corresponden a raíz de 3. Ahora voy a tratar de dar la respuesta que corresponde a este lado. Entonces la respuesta más o menos me quedaría así. De ese término a 18 le quita 1, me quedaría 17 quinceavos, perdón. Aquí restamos 18 menos 1, 17 quinceavos de raíz de 5. Acá restamos, sería menos 27. Sería menos 27, me da la resta. Pero como hay un más afuera, entonces decimos menos por más. Menos 27, 27 medios raíz de 3. Y de esta manera hemos concluido con éxito y hemos dado solución a la suma y resta de radicales. Bueno amigos, con muchísimo gusto, espero que les haya servido. Para mayor información, suscríbase a mi canal en YouTube, me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas, y allí encontrará todo este material que puede disfrutar. Con muchísimo gusto para servirles.